Cielo, buen Paulina, día. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para ti es un día muy importante porque es el cumpleaños de tu primer hijo, por lo tanto lo valoro aún más el esfuerzo y creo que es la mejor forma de poder cerrar el curso. Paulina ya ha colaborado y sigue colaborando con nosotros desde hace muchos años y paralelamente, digamos, en su profesión, pues ha trabajado mucho, ¿no? Desde Chile, pues el tema de la vivienda colectiva, en particular, de particular forma, pues el tema de la vivienda colectiva de interés social, ¿no? Y a través de las políticas, ¿no? Por lo tanto, Paulina, yo te agradezco mucho pues tu presencia. Voy a leer rápidamente pues tu semblanza para ya poderte ceder la palabra. Tenemos el gusto de que esté aquí con nosotros la maestra Paulina Gaete Silva, que es arquitecta por la Universidad de Santiago de Chile, con más de 19 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de vivienda social en el sector público. Desde el SERVIU, que es el Servicio Metropolitano, ha liderado la formulación y la ejecución de iniciativas habitacionales para familias en situación de vulnerabilidad, integrando un enfoque técnico, normativo y social. Cuenta con un máster en vivienda del siglo XXI y actualmente dirige el equipo entidad patrocinante de Serviu, impulsando proyectos con criterios de sustentabilidad, perspectiva de género y diseño inclusivo. Paulina, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Y muchas gracias, Graciano, por la invitación nuevamente. Para mí siempre es un placer poder colaborar con ustedes y espero que lo que les voy a mostrar hoy día les sirva mucho. eh, lo mediten porque es algo súper distinto en verdad de lo que hemos desarrollado acá en Chile. Ha sido una linda experiencia. Nace netamente desde un desafío mío que querer hacerlo. Así que se los quiero compartir y la idea es que ahí vayan consultando. Y lo que más espero en verdad es que les guste y que si tienen duda obviamente me consulten. Yo de repente me pasa que como los chilenos hablamos súper rápido, así que me avisan si es que estoy hablando muy rápido y si hay alguna información que no entienden por temas de contexto también. El vocabulario a veces normativo que ocupamos no lo conocen, también obviamente lo pueden consultar. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla. No sé cómo comparto aquí, Graciano. Hace tanto tiempo que no ocupo Zoom. Abajo hay una flechita verde que dice compartir o share. Ya. Eh, Perfecto. Vale. Te Perfecto. estoy cargando. Gracias. Pues a ponerlo como presentación. Sí se ve. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, solo hay que poner la pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Súper. Bueno, lo que les voy a comentar ahora es un estudio de posocupación que hemos desarrollado en la entidad patrocinante del Servio Metropolitano. Lo llamé el plano vivo, la brecha entre el diseño y la realidad habitada. Es súper interesante porque muchas veces nosotros como arquitectos diseñamos y hacemos cosas que no sabemos si realmente funcionan en la realidad, de cómo lo habitan las personas, si realmente son estrategias que fueron buenas o no malas. Entonces, todo esto de su parte y enfocado obviamente en lo que es la política habitacional chilena y el diseño de viviendas sociales acá en Chile. ¿Ya? Les voy a dar primero un contexto, el contexto de la política habitacional chilena. En Chile existen los reglamentos y específicamente yo me voy a referir al DC-49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de Vivienda, que es un subsidio habitacional del Estado que permite a familias vulnerables, o sea, a las familias con más escasos recursos, acceder a una vivienda sin crédito hipotecario. ¿Ya? Esto, el objetivo es reducir el déficit habitacional que existe actualmente en Chile, dando el acceso a vivienda a los grupos más vulnerables y de menores ingresos del país. ¿Ya? Y los beneficiarios tienen que estar dentro del 40% más vulnerable, lo que se mide a través de un registro social de hogares, una herramienta y un instrumento que se ocupa en Chile, que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social y que establece los grupos a los cuales van orientados los beneficios sociales. Ya hay una vivienda
que es de propiedad y que no tiene, y que tiene solamente un ahorro mínimo, ya no necesitan un crédito hipotecario. ¿Y qué financia este subsidio? La construcción completa de la vivienda, puede ser una vivienda nueva o usada. Yo me enfoco y lo que trabajo es en construir proyectos nuevos, construcción de nuevos terrenos, que va asociado a un grupo organizado de familia con participación. ¿Ya? Y las características es un subsidio, el ahorro, bueno, sin crédito, y tiene que haber una entidad patrocinante. Y acá es importante y es clave también para que entiendan las entidades patrocinantes en Chile, son entidades privadas que desarrollan como una inmobiliaria, que tienen que desarrollar el proyecto completo, el diseño con todo las especialidades, a través de un trabajo también legal y social, con un proyecto de plan de acompañamiento social, un trabajo con las familias de forma continua, colaborativa, hay un trabajo, eh, las familias son muy partícipes, ¿ya? Y son empresas privadas, ¿ya? Que tienen que, todos estos proyectos que se desarrollan en colaboración con la familia, postularlo al Servio para que el Servio, o el Ministerio en este caso, Servio, para que sepan, es Servicio de Vivienda y Urbanización. Y el Ministerio de Vivienda tiene un Servio por cada región en Chile, ¿ya? Yo trabajo en el Servio de la región metropolitana de Santiago, que es el más grande de Chile también. Y estas entidades tienen que postularlo ahí. Sin embargo, existe también la entidad estatal, que es la que les voy a hablar yo, pero eso va más adelante. El impacto de toda esta política, el principal política habitacional chilena. ¿Ya? Esto es como lo que más se construye en Chile. Bueno, la EP Serviu, que es donde yo estoy, en el año 2014 se dan cuenta de que habían proyectos que no podían ser abordados por las empresas privadas, esta empresa privada que desarrolla en el exterior, porque habían proyectos muy críticos, proyectos que normativamente no estaban funcionando, o sea, que necesitaban herramientas de cambios de suelo, normativas muy complejas que solo desde el Estado las podían solucionar. También había un factor de que a lo mejor habían proyectos que económicamente no eran viables para las empresas privadas, eran muy pequeños, en localidades muy extremas, y que además familia engañada durante mucho tiempo. Todo este condimento de cosas hizo de que el ministerio mandatara a los serbios a ser la entidad patrocinante del serbio, en el fondo, que significa construir desde el Estado, ya que no es lo común en Chile, pero existe esta posibilidad, y ese es el equipo que yo estoy a cargo en Chile, la región metropolitana, a cargo del único equipo que diseña viviendas sociales desde el Estado. O sea, aquí no hay un privado, acá es el mismo Estado el que diseña, desarrollamos los proyectos, la especialidad, etc. ¿Ya? En la actualidad, desde que se creó el equipo, que en 2014, y que afortunadamente estoy desde que se creó, no me han sacado, soy un ente técnico, y he pasado ya 6 gobiernos en Chile en el mismo cargo. Eh, hemos atendido a más de 3.000 familias y estamos desarrollando 25 proyectos en total, en todo este periodo, en distintas etapas. Ya ahí se ve un plano de Santiago, obviamente, en los puntos donde se desarrollan, que es casi toda la región, menos en el sector alto de la capital, que claramente no existe vivienda social. A la fecha hemos entregado 11 proyectos, ya se han terminado, construidos, las familias están viviendo, son proyectos de toda naturaleza, obviamente también características porque la política habitacional va cambiando y va mejorando, obviamente también en materialidades, en requisitos y en también las cosas, en los montos que va entregando, que la política ha ido evolucionando, y obviamente una vivienda que se entregó hace 8 años atrás es muy distinta a una vivienda que se está entregando hoy día, ya, por mejoras, pero también nos dábamos cuenta que existen desde el origen del DC 49, en el fondo, de la estructura esta del diseño de la vivienda, cuadros normativos que no han cambiado y que se mantienen estáticos, y no sabemos qué tanto funcionan en la realidad. ¿Ya? Y en este trabajo que es la entidad patrocinante donde desarrollamos estos proyectos, yo empecé a cuestionarme con grupos, con compañeros, de algunos temas al momento de diseñar. Por ejemplo, y voy a partir con una idea que fue la que gatilló esta iniciativa. En Chile existe la ley de telecomunicaciones y los proyectos de ductos, ¿ya? Entonces, en un momento fue normativa tener que hacer ley de ductos para que todos los cables pasaran y no afectaran las fachadas. Luego esa ley que estuvo operativa y se desarrollaron algunos proyectos, se saca y dicen, no, sabes que no es tan necesario.
Entonces, al momento de diseñar, nosotros como equipo decimos, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la ley de o no la mantenemos? Un grupo decía, no, yo creo que no, que hay que sacarla porque hoy día todo va a ser digital y el wifi y no hay necesitar cable. Versus otros decían, bueno, pero si estamos entregando una herramienta para que el conjunto sea más armónico, no tengamos que intervenir fachadas, ¿por qué no ponerlo? Porque si somos el Estado, mejor entreguémoslo. Y ahí empezamos con una conversación y dije, pero ¿por qué no le preguntamos y vamos a ver proyectos que habíamos entregado con ley de ductos, si realmente se están ocupando? Y ahí nace, ahí me acuerdo, y ahí con Graciano, nosotros en el año 2011, cuando estudiábamos en Barcelona y nos conocimos, tuvimos que hacer un estudio de ocupación para unos profesores de un proyecto que tenía varios premios y al empezar a preguntarle a las familias cómo habitan y cómo encuentran su solución, te das cuenta de que no es tan maravilloso o siempre hay cosas que se pueden mejorar y que en el fondo la realidad la tienen ellos, los habitantes. Entonces siempre quise y mi sueño era poder lograr hacer un estudio de ocupación en estos proyectos. Y se lo converso a una compañera y me dice, Pauli, démosle hagamos el intento justamente por este tipo de cosas y otras más, ¿ya? De poder hacer estos estudios. Entonces ahí nace desde la entidad patrocinante la necesidad de conocer la opinión y la satisfacción de las familias respecto a su nueva vivienda y el nivel de agrado con su condominio, ¿ya? Entonces dijimos, vamos y partamos como nosotros, como equipo. Esto es algo que no estoy mandatada por trabajo, no está dentro de mis atribuciones, fue simplemente dentro de todo mi trabajo adicional. Decir, bueno, hagamos esto como grupo humano, nosotros, el equipo que somos. Y empezamos a escribir preguntas hicimos una primera experiencia y luego vienen otras más. Aquí, pero la idea en el fondo y la metodología era en el fondo del plano, pues te entregamos la llave, ¿qué pasa después con la posocupación? ¿Qué pasa con este diseño? ¿Qué pasa con esto, con esta vivienda que estamos entregando, con la normativa que está estableciendo el ministerio a través de su reglamentación? ¿Ya? Y esto se transformó en este estudio que abarca varios años y varios procesos y varias etapas. Esto partió en el año 2022, como les decía yo, con una idea nuestra y era un proyecto que fue uno de los primeros que se entregó, un proyecto chiquitito, Alcino, que tenía 30 departamentos y era una dimensión bien acotada, era vivienda, entorno, interacción. ¿Ya? Eh, y aquí, en grandes rasgos, fue información súper específica que empezamos a preguntarle qué opinaba de su lugar, cuál era su lugar favorito, cuál mejoraría, y empezamos a ver y aparecer temas interesantes como la logia es un elemento que nos ocupa, que está malo, que está mal diseñado, que tiene poco espacio, ¿ya? Y es importante también explicarle un poco de que la política, nosotros, el diseño de la vivienda social nos establece un cuadro normativo que tiene que haber logia, que tiene que tener cierta dimensión, que tienen que haber 3 dormitorios, por ejemplo, en los departamentos. Y empezamos a ver que había un dormitorio también, que es el tercer dormitorio, que es el que está acá, que tiene una cama y que al final se ocupa re poco y que la gente lo encontró lo más malo que hay. Versus que el dormitorio principal, que el dormitorio mayor, es uno de los que más les gustaba porque es su espacio más íntimo, que el espacio del estar comedor es el lugar que más utilizan, pero también falta más espacio. Entonces ahí empezáis a dar cuenta de cómo distribuimos estos pequeños superficies que al final uno puede construir. La vivienda social en Chile y los departamentos varían entre los 55 y los 60 metros cuadrados, tienen que tener 3 dormitorios, living, comedor, cocina, baño y logia. Entonces ahí es la distribución, ver qué favorecemos, si hacemos más circulaciones. Y esta fue una primera aproximación, en verdad, que quedó ahí en el 2022 y con la idea de poder continuar. En el año 2024, y esto trabajaba otra vez también con una trabajadora social de mi equipo, que fue la que también se motivó un montón cuando yo le dije, oye, hagamos esto, dentro de no sus atribuciones como funcionaria, tampoco como dentro de sus labores, me dijo, "Vale, Pauli, igual me interesa desde el área social, ya, porque esto no es solamente un tema técnico, es un área social, cómo habita la gente, cómo vive la gente. Entonces, en el año 2024 nos proponen en el Servio, me dicen, no, y ¿sabes qué? Hay 2 estudiantes en práctica que necesitan hacer su práctica. Son de trabajo social de una universidad acá en Chile, la Católica. Y con Morín, con esta compañera, dijimos, oye, veamos, continuemos con ella, propongámosle si le interesa abordar este estudio de su ocupación. Hablamos con la universidad lo encontró un buen tema y empezamos a trabajar
la profundización de esta primera experiencia, ya con esta estudiante, con nuevos enfoques, con un enfoque más de la organización, de la integración, de la realimentación, más cuantitativa y también considerando el plan de acompañamiento social que nosotros entregamos. Ya, y ahí aquí se evaluaron dos proyectos, que fue el Clotario Bles, que es son departamentos 50 casas. Este proyecto era interesante porque el primer proyecto en Chile y en la región, en el Serviu, que tiene perspectiva de género, que también lo desarrollamos nosotros con un piloto que hicimos con México en su momento. Entonces queríamos saber también, eso era una información súper importante para nosotros, saber cómo estaba funcionando. Y el María Angélica, que son 100 departamentos que se construyeron también y lo interesante que tenía la famosa ley de ductos, que es la que partimos con toda esta idea de poder preguntar, ¿ya? Y luego de esos resultados que fueron expuestos en Servio, porque no lo dejamos ahí, se expuso en la universidad por parte de las estudiantes y además nosotros invitamos a todos los funcionarios del Servio, distintos departamentos y equipos importantes que tienen que ver con la implementación de la política y de la normativa, a escuchar esto. Fue un tema, les pareció tan interesante que dijeron tenemos que considerarlo como a nivel nacional. Y en el año 2025, Morín, que era de mi equipo, que fue una de las impulsoras, se va al ministerio y me dice, Pauli, queremos retomar esto a nivel nacional y entra acá entran otros actores, ya no es solamente la entidad patrocinante y un tema como solo de nosotros, entra el equipo condominio de allá del ministerio, entra el centro de estudio del ministerio con un sociólogo además que estuvo a cargo y tratamos de hacer una herramienta mucho más robusta y más interesante para continuarlo y replicarlo en todo Chile. ¿Ya? Estas fueron las tres instancias y lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados y cosas interesantes de mostrar. No les voy a mostrar los de estudios porque son al final súper largos, pero en el fondo los temas interesantes que permiten también, que permiten a la política, en este caso, poder mejorar, poder implementar, cambiar algunas cosas que estaban desde hace mucho tiempo. Y hoy día en meta a nivel nacional para 8 regiones del país hacer estudios de posocupación en proyectos entregados en sus regiones, no necesariamente de las entidades patrocinantes del Servio, sino que de cualquier proyecto que se construya. Y eso habla súper bien de la política chilena porque en el fondo la idea es poder mejorar, avanzar y no solamente terminar cuando se entrega una llave y decir, entregamos 1000 viviendas, pero no se sabe dónde quedaron, cuál es su realidad. ¿Ya? Ese era el objetivo de este. Bueno, y a nivel, ya entrando en detalle y mostrarle un poco algunos resultados, empezamos a ver cómo la percepción de los espacios, los favoritos versus los deficientes y cómo estos se pueden mejorar y podríamos entregar insumos para mejorar la política. Por ejemplo, un tema súper importante y vuelve a aparecer en todos los estudios y cada año, que la logia no es un lugar eficiente, ¿ya? Que el tercer dormitorio es el lugar menos adecuado de la vivienda, que la cocina es el espacio que necesitan modificar. Ay, perdón, me fui para. Ay, que voy a sacar porque no. Que es un espacio, la cocina es un espacio reducido, que ojalá fuese un espacio donde el que más habita, también acá las preguntas iban en torno a cuál es el lugar que más le gusta, cuál es el lugar que menos habita, cuál es el lugar que cambiaría, toda esa información que claramente acá no la voy a dar en detalle, pero en el fondo te entrega información por lo menos de cuáles son los espacios mejor valorados y cuáles son las zonas más críticas dentro de las unidades de vivienda que se están entregando. Y acá hay un tema súper interesante que salió, por ejemplo, esto en el segundo estudio, en el año 2024 de la matemática, y acá le puse la matemática del confort y el impacto en 1,5 metros cuadrados. El proyecto María Angélica, eh, el balcón es uno de los espacios menos adecuados, es de los espacios que menos ocupa la gente. Versus en el proyecto Clotario Bles es el espacio que más le gusta dentro de su vivienda. Y la diferencia entre esos dos espacios en estos proyectos es 1,5 metros cuadrados. Y puede ver que 1,5 metros cuadrados, que no hace una gran diferencia al momento del presupuesto, que es lo que nos interesa, puede cambiar la vida de las personas. Poner una mesa en un balcón
y habitarla, es distinto a un espacio que está ahí, que puedes poner una planta y no puedes salir. Y eso obviamente se ve reflejado en las respuestas que nos van entregando las familias. Por ejemplo, estas son las plantas, si nosotros analizamos. eh, si analizamos las plantas al detalle, siempre vamos a ver errores y la idea es poder mejorar. Hoy día estos son proyectos que ya se entregaron y que estamos tratando de mejorar justamente lo que hemos encontrado que no funcionaron en estos proyectos. La idea obviamente es mejor. Pero el proyecto María Angélica, este del balcón, versus el Clotariobles. En este espacio se puede poner una mesa, se puede habitar. Bueno, acá está mal este plano, pero acá hay un ventanal, no hay una puerta. Se puede considerar parte de tu vivienda. Este es un espacio residual que apenas se ocupa. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de cómo podemos ir variando en tan poco. Disculpen que como tengo la noción de poner la vista para ya nos damos cuenta que efectivamente son temas de diseño que pueden afectar en la vivienda social, el tener un balcón que sí es eficiente versus uno que no. ¿Ya? Y acá voy a sacar, no sé cómo sacar no puedo ver, ahí sí, ahora sí. La apropiación de la espacial, la rebelión de la cocina. Y acá también un tema súper importante que es la flexibilidad, ¿ya? Si nosotros hacemos la consulta cuánto ha modificado su vivienda, el 51% del proyecto María Angélica ha modificado su vivienda, versus el de Clotario Bles estamos hablando de departamento, entonces igual es súper difícil el hacer modificaciones, pero justamente la vivienda tiene que ser flexible para que la gente pueda modificarla de acuerdo a su requerimiento de cuánta gente la habita, de cuántas personas, cuál es la característica de estas personas, ¿ya? Y si nos damos cuenta que efectivamente en el María Angélica el 51% modifica su vivienda, es porque se puede modificar y porque este espacio que está entre el living comedor, es un tabique, por lo tanto se puede ampliar, se puede considerar cocina americana. En cambio, en este proyecto, la cocina quedó estructurada de tal forma que está al lado de un baño, que es imposible sacar un tabique e incorporarla al living comedor. Y eso habla de la importancia de la flexibilidad, de cómo yo a través de un espacio puedo ampliar, a través de un tabique, puedo generar que la vivienda sea dinámica, sea flexible, sea adecuada para la gente que la habita y darle esa posibilidad. Cerrarla, dejarla abierta o cerrarla. Acá no, acá está, es ahí y claramente, y aquí te vas dando cuenta también de cómo un diseño que mejora en su balcón es deficiente en otro tipo de cosas. Y esa es la idea de poder hacer estos estudios y para las nuevas propuestas que se desarrollan a posterior, ya ir mejorando todas estas cosas, porque obviamente hay errores y hay que tratar de mejorar. Un tema importante también que sale en este estudio es el usuario real y el ciclo de vida y la perspectiva del cuidado, ¿ya? Que también a veces las políticas lo olvidan y lo olvidan generando proyectos, por ejemplo, que no son adecuados con cero perspectiva de género, sin ascensores, sin control visuales de los espacios comunes, donde hoy día la jefatura es el 79,4% son mujeres. Entonces, se tiene que diseñar de acuerdo a quién hoy día son las jefas de familia. El 38,2% está a cargo de cuidado y hay un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo diseñamos para que estas viviendas también sean adecuadas para esas personas? La brecha del diseño y cómo las personas también se van envejeciendo. Nosotros, por ejemplo, en uno de los proyectos, 6 personas postularon con discapacidad al momento de entregar la vivienda, pero al momento de hacer la encuesta, allí habían 19 personas con discapacidad y las viviendas no están pensadas en aquellas personas que algún día van a quedar con movilidad reducida. ¿Ya? Eso es la importancia de de hacer viviendas flexibles, con perspectiva de género, con foco de cuidado y la vivienda adecuada. ¿Ya? Acá en el diseño al detalle, perspectiva de género y el cuidado salen dos temas súper interesantes. La mirilla, que es el ojo mágico, que es algo que nosotros establecimos como
como normativa, como, o sea, como base de nuestros proyectos por el tema de la perspectiva de género, de saber quién está atrás de tu puerta. Algo que la normativa o el reglamento no lo decía, incluso en un momento me lo consideraron sobre estándar y nosotros lo luchamos por el proyecto Glotario Blest, que era uno de los primeros proyectos con perspectiva de género, y saber si realmente era útil fue unánime, o sea, casi 43% de las personas encuestadas, de las 55, consideraron de que era un elemento muy utilizado y necesario que exista. Lo que sí, y ahí sale otro tema, es, bueno, dónde se pone, porque lo cuestionaban por la ubicación. Una constructora llega, lo pone cuando está especificado solamente, no sé, mirilla, ojo mágico, pero no se dice a la altura que tiene que quedar para que sea accesible también para niños, para personas que no solamente el adulto. Y acá también nos salió otro tema interesante. La normativa en Chile exige de que la vivienda social tiene que venir con tina, ¿ya? En una época de la política, cuando yo entré hace hartos años atrás, la gente deseaba tener una tina, no se entregaban con tina y querían tina. Pero hoy día nos damos cuenta que la tina solamente es un artefacto que está obsoleto, que se ocupa solamente para bañar a los niños, que era como, y que incluso hoy día tú puedes comprar una tina en un mall chino y está, no la necesitas, y que acumula muchas críticas, ¿ya? Y hoy día la normativa es rígida y no permite hacer receptáculo. Entonces, hoy día la vivienda social te exige por normativa poner tina y nos damos cuenta en el análisis y en las preguntas a las familias de cuánto es lo menos utilizado y lo que más le gustaría cambiar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hablar con el ministerio y decir, oye, no podía exigir tina si hoy día es algo obsoleto, mira. Y ahí entregamos los análisis y los resultados del estudio de los proyectos, que fue unánime. En todos los proyectos la tina no es algo, piensen también que son tinas bien pequeñas, no son las tinas para darse un baño de tina, o sea, es un elemento que provoca accidentes, si está ahí, no sé, con problemas de movilidad cuesta subir, si ya están más viejos, la gente no puede entrar a una tina, entonces son temas importantes y información que se entrega, que fueron traspasadas al ministerio para poder mejorar. ¿Ya? En temas de aciertos técnicos, y aquí también no todo es tan malo y no todo es cuestionable, la política habitacional en Chile también fue avanzando a mejorar las medidas ambientales de las viviendas. ¿Ya? Hoy día existe un plan de descontaminación ambiental, por lo menos hace 8 años, que las viviendas tienen que tener ventilación, las ventanas tienen que tener termopanel y el confort térmico mejoró considerablemente y un 75% de las viviendas de los proyectos que lo tienen consideran que es adecuada. ¿Ya? Sin embargo, si hacemos esta misma pregunta, ya más adelante lo vamos a ver, en proyectos que no lo tienen, cae considerablemente el estándar. O sea, lo consideran el estándar técnico muy bajo. Por lo tanto, efectivamente, el Ministerio hizo un cambio importante considerando la mejora ambiental con ventilaciones pasivas dentro de los recintos y mejora también la percepción de la gente que la habita. ¿Ya? Y la conectividad total de ley de ductos, que esta es la pregunta base que en el fondo partimos, y al momento de preguntar en el condominio María Angélica, que es donde nosotros realizamos, eh, el 98,1% de las familias del proyecto utiliza el servicio de telecomunicación. Y esto es súper importante porque es un dato duro. O sea, yo decirle a la persona que me diga, no, sabes que esto va a ser todo digital, oye, hoy día al 2026 entregamos un proyecto, se entregó hace tiempo ya, 2023, 2024. Las familias, más del 90, casi el 100% está utilizando esta ley. No sé por qué lo vamos a eliminar. Y si estamos trabajando, diseñando desde el Estado, tenemos que entregar esta herramienta. Y el 92% además de las empresas instaladoras lo utilizó exitosamente. Entonces, no rompimos muros, no tuvimos que hacer modificaciones en las fachadas. Es algo que tenemos que continuarlo. Y este fue un resultado súper interesante también, incluso internamente en nuestro equipo. Ya pasando a la vivienda y a aquí en este caso, la adaptación como respuesta a la necesidad del cuidado. En este caso, este análisis es de la Casa de Nueva Vida, que es el único proyecto en extensión. Esta no son departamentos, es una vivienda que se hizo el análisis. Esta es uno de los primeros proyectos también que se entregaron hace varios años acá en Chile.
y el 68% de la vivienda ha sido modificada. ¿Ya? Pero en general, siempre las modificaciones van en torno a las tareas de cuidado, a generar o espacios de guardar. Entonces, también te das cuenta de que en las políticas públicas, en el diseño de la vivienda, no se están considerando los espacios de cuidado, las bodegas, donde se guardan las cosas. Y en general siempre va en ese ámbito las ampliaciones que han desarrollado en estas viviendas. Bueno, ya algo comenté, la rigidez estructural, el caso Sueño de Todo es otro proyecto que también se entregó. eh, Aquí el balcón nuevamente también tiene un déficit, a diferencia del otro. Todo estos son ya los proyectos que se estudiaron a posterior en el último estudio. Eh, el lavadero de la logia sigue siendo, sigue teniendo una percepción negativa, los espacios se encuentran reducidos, entonces siempre obviamente la flexibilidad es muy necesaria para justamente permitir que la vivienda, yo creo que esto siempre lo dicen en la escuela de arquitectura y nosotros los que trabajamos con vivienda, pero te das cuenta que se siguen entregando viviendas que todavía no son flexibles. Y tenemos que avanzar a que sí lo sean para que la vivienda sea mucho más adecuada. En el caso de confort del proyecto, que esto es algo que le adelanté, efectivamente aquí la aislación acústica bajó, es súper deficiente y acá no existía el plan de descontaminación, por lo tanto ese antecedente que hace el ministerio, que lo pone como norma, sí da resultado en estos estudios que te demuestra que las viviendas mejoran considerablemente. También un tema súper interesante es que no solamente hablar de la unidad de vivienda, sino que también de cómo viven, dónde se colocan los conjuntos, qué dimensiones tienen. Por ejemplo, un proyecto de 50 viviendas es muy distinto a un proyecto de 500 viviendas, en la escala, en cómo se comunica la gente, cómo viven los espacios, ¿ya? Obviamente los espacios con pequeña menor, la administración, el comité está mucho mejor evaluado que en un condominio más grande. Y también la ubicación, por ejemplo, un proyecto que está dentro del anillo de Santiago, en este caso, donde están todos los servicios, que creo que es la próxima página esa, tiene mucho mejor evaluación en lo que es jardín infantil, paraderos, supermercado, la conectividad, su barrio, versus un proyecto que se ubica en la periferia, que no tiene servicio, que baja considerablemente. Y aquí también este estudio nos entrega, oye, mira, ¿dónde tenemos que ubicar los proyectos de viviendas sociales? No podemos ponerlo en las periferias, tenemos que ponerlo en los lugares donde están los centros de la ciudad, donde están los servicios. Y eso también arrojó este estudio, mucha información sobre esto. Este estudio tiene mucha información, chicos. Yo quise tratar de hacer un resumen de algunos puntos para que fueran interesantes para ustedes. Pero en síntesis, el marco y desde la experiencia habitada, acá hay como seis puntos interesantes que se tienen que considerar y que nosotros levantamos como insumo a la política habitacional. Uno, el cuidado y el espacio. La vivienda se modifica porque no absorbe la hora reproductiva. Eh, Se tiene que avanzar hacia eso. El estrés funcional, la saturación de uso múltiple en recintos rígidos que no son flexibles, todo en el fondo va en la flexibilidad, la dualidad territorial, el estar dentro, sentirte seguro, estar fuera de tu condominio, te sientes inseguro. Esos otros antecedentes que también nos entregó mucha información del conjunto que yo en mi barrio, eh, cuando estoy mal ubicado, me siento muy inseguro, versus dentro de mi condominio me siento mucho más seguro. La escala, la gobernanza, la escala de los proyectos, nos podemos estar haciendo proyectos gigantes que al final no, el Estado después olvida y que tenemos que hacernos cargo de lo que pasa. Eh, los artefactos pequeños, las pequeñas cosas que dan el cambio a la vivienda, la mirilla, la tina, el espacio de cuidado, etcétera, y los metros cuadrados. O sea, ver cómo hacemos bien que estas superficies que se pierden en algunas partes se puedan mejorar en otras, hacer menos pasillos, eliminar una logia que a lo mejor hoy día no está siendo utilizada y que por normativa la piden, pero mejorar el balcón, mejorar el espacio del estar comedor donde la gente se reúne, donde habita, ¿ya? Em,
Las recomendaciones estructurales para la política fueron obviamente la flexibilidad obligada, el cuidado como estructura y la gestión diferenciada de los entornos y los lugares donde ponemos los proyectos habitacionales. Eh, Esto para nosotros fue súper interesante poder entregarlo como insumo al ministerio para mejorar desde no solamente sentado en un sillón, sino que en evidencia. O sea, este estudio nos enseña que el diseño no termina con la entrega de llaves. Ahí es donde empieza a ser puesto a prueba por parte de las familias que lo habitan y también nuestros diseños como arquitectos. Eh, y el rol del Estado es evaluar honestamente lo construido. No nos podemos quedar con que ya si entregamos, cumplimos la meta de número. Tenemos que evaluar de qué tan bien lo estamos entregando, cómo lo mejoramos. ¿Por qué tenemos que hacer los tres dormitorios si a veces vive una sola persona? ¿Por qué entregar la misma vivienda a todas las personas? Estos no son diferenciadas. A todo el grupo se le entrega la misma vivienda cuando el núcleo familiar son dos personas, son tres, seis, es la misma solución. Eso también demuestra que hay un tema ahí importante que evaluar aún y que le estamos entregando como insumo no desde un escritorio, sino que desde el consultar y evaluar lo que ya hemos entregado. Y lo interesante es que se va a poder seguir evaluando a nivel nacional de la geometría rígida, la flexibilidad. La flexibilidad debería ser el test, en vez de hacer un cuadro normativo que me dice cómo meter una cama, cómo meter un sillón, cómo meter esto, otro, debería decir, tiene que tener flexibilidad. O sea, el tercer dormitorio debería estar al lado del living comedor para poder eliminar un tabique en el caso de... La cocina tiene que permitir cerrarse o abrirse. El balcón podría también permitir, a lo mejor alguien no lo quiere, ser parte de la flexibilidad en torno, no solo en la vivienda social, yo creo que en el diseño y en lo que ustedes también están estudiando, la vivienda, ¿ya? Y el compromiso del Servio, en este caso de la PED, avanzar hacia soluciones habitacionales eficientes, centradas en las personas y retroalimentadas por una experiencia real, no solamente del escritor. Eso es mi presentación. Voy a ver cómo puedo. Ay, me perdí, no puedo verlos porque eliminé. Ahí Muchísimas sí. gracias, Paulina. La verdad ha sido súper interesante, muy enriquecedor. Creo que esta presentación de hoy, tu plática, pues queda como anillo al dedo. Hoy es, digamos, la última sesión, ¿no? de este curso, por diferentes motivos. Justamente en la conversación que tuvimos hoy, antes de recibirte, estábamos reflexionando cómo el proyecto, pues, de la vivienda colectiva sea un proyecto muy complejo, ¿no? Que se tiene que abordar a partir, ¿no? de diferentes disciplinas y a partir, pues, de diferentes escalas, ¿no? Y cómo al final el proyecto de la vivienda colectiva no puede terminar o no termina más bien ni en el respirador, digamos, una vez que se han diseñado los espacios, ni en la construcción, sino más bien que le tenemos que dar un seguimiento post construcción, es decir, un seguimiento ya después de unos años para ver realmente cómo los vecinos y los habitantes pues han ocupado y cómo viven, digamos, esta estructura, esta infraestructura colectiva que hemos construido, ¿no? Por lo tanto, creo que este ejercicio que hicieron, pues a partir de la administración pública, tiene mucho valor, porque, digo, no creo que sean muchas las administraciones públicas que se ponen a valorar, ¿no? El esfuerzo, pues, que han hecho y ver si este esfuerzo o este trabajo, pues ha llegado a un buen puerto, ¿no? Ha llegado a tener resultados, digamos, de valor, ¿no? Y por otro lado, este tema de la posocupación también sirve, como bien tú aquí comentaste y nos enseñaste, para poder reflexionar sobre lo que se ha hecho, pero también para darnos informaciones de lo que deberíamos hacer, es decir, cómo esas cosas, esos espacios, esas proporciones, esas geometrías, esas estrategias de diseño se deberían de cambiar o podrían modificarse en pro, pues, de tener una mejor vivienda, ¿no? Entonces, es muy interesante, son muy interesantes los resultados a los cuales han llegado, ¿no? A esta matriz como de 6 puntos que nos mostrabas antes, ¿no? Es decir, el tema pues de la flexibilidad, ¿no? El tema pues dimensional, el tema de la importancia de tener determinados espacios, pues el tema de la seguridad, que muchas veces pues
instituciones públicas no toman en cuenta, ¿no? Un gran arquitecto mexicano que ha construido mucha vivienda hasta el año 2000, decía que el problema que se tenía aquí en México no era lo que no habían ejemplos o buenos ejemplos de vivienda, ¿no? Sino más bien que todo el esfuerzo que se hacía para construir estos nuevos conjuntos no se basaba, digamos, sobre la experiencia pregresa, o sea, sobre la experiencia que se había hecho anteriormente, porque esa experiencia nunca se había estudiado y no se había estudiado porque no se había, digamos, de una cierta manera sistematizado el conocimiento, ¿no? Entonces creo que este esfuerzo que ustedes están haciendo sobre sus propios proyectos puede ser de gran valor, ¿no? Porque incluso se puede extrapolar y se puede usar incluso para otro tipo de desarrollo a otras escalas digamos, el famoso desarrollo privado, ¿no? Es decir, es muy importante poder investigar, ¿no? Cómo vive la gente, preguntándole, ¿no? ¿Qué te gusta, qué no te gusta, qué tipo de grado, ¿no? O qué nivel de satisfacción tienes en tu vivienda y qué modificarías. Pero no solo es el preguntarle y estudiar esta información, sino más bien es sistematizarla, o darle acceso, ¿no? Y utilizarla para que sea la base para, para futuros proyectos, ¿no? Por lo tanto, te felicito mucho porque sé pues que tú has sido a cargo, ¿no? De este gran trabajo con tu equipo y ojalá pues que todos los proyectos que vengan en el futuro, ¿no? Se puedan basar sobre este estudio y que sean de una cierta manera, aquí hemos usado en este curso o mucho esta palabra, que sean más generosos, ¿no? Más generosos y más amables pues con lo que son los habitantes. Y última reflexión que justamente tú comentabas, ¿qué sentido tiene proporcionar la misma vivienda a diferentes grupos de convivencia? Si además es una vivienda rígida, porque pudiera ser incluso la misma superficie, ¿no? Que le vas entregando, pero pues si es flexible, uno va a tener dos habitaciones, uno incluso va a tener una habitación sola y uno va a tener tres, ¿no? Y tiene diferentes formas para poderla utilizar, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias porque nos diste efectivamente como muchos puntos sobre los cuales pues a reflexionar, ¿no? No sé si ya lo hicieron en ese estudio de posocupación, pero creo que también, y si lo hicieron, pues me gustaría preguntarte, pues, qué tipo de resultados les ha brindado, pero no sé si hicieron un estudio de la posocupación también de esos espacios intermedios, de los patios, de las plazas, ¿no? Tengo curiosidad Sí, un poco de saber qué les dijeron y los... justamente aquí me enfoqué en el módulo vivienda, pero el estudio empezó a abordar el último ya tres ámbitos, ¿ya? La vivienda, el entorno cercano, que es el condominio, justamente porque lo toma el equipo condominio desde el ministerio para saber cómo funcionan los condominios, no solamente también en la organización, sino que en el espacio, cómo lo utilizan, cuáles son los espacios más adecuados, y a nivel ya de barrio. Se hicieron las tres consultas, a nivel vivienda, tu condominio y barrial. ¿Cómo ves tú el trabajo, tu barrio, tu acceso qué tan cerca estás de los espacios de cuidado o de un supermercado? Entonces, toda esta información fue un informe bien amplio que entregó resultados súper interesantes. Y ahí lo que algo comentaba, algo puse en la presentación de dónde ubicamos la vivienda social, de cómo configuramos los espacios, el espacio común, ¿ya? Obviamente el proyecto que tiene un espacio común acotado, con una visual, que tiene perspectiva de género, en el caso de Clotario Blest, que es un proyecto que tiene un espacio central donde todas las viviendas miran este espacio, fue mucho mejor evaluado que aquel que está fragmentado dentro del conjunto. Entonces también nos dio insumo de cómo tenemos que diseñar este espacio público. Y ya después ya a escala de ciudad, donde ponemos la vivienda social, donde podemos lejos en la periferia, donde pasa una autopista y no tenéis nada más, o lo ponemos en los centros donde están los servicios, y ahí también identificamos. Claramente cuando expusimos la última exposición, que ya fue a nivel ministerial, incluso tuvimos la presencia del ministro en la última presentación, fue súper interesante porque empezaron todos los otros equipos, no solamente los que ven vivienda, a decir, oye, hagamos estudios de posocupación en los parques, en los proyectos urbanos, hagamos estudios de posocupación en todo lo que estamos entregando como funcionarios públicos, porque de verdad es no decir, oye, sé que yo trabajo acá y acá.
o sea, yo soy una funcionaria, soy arquitecta, trabajo hace 20 años casi en el ministerio, y mi pega para mí es importante. Yo quiero cambiar la realidad de las personas y hacer estas cosas, aunque ha sido tiempo que no está dentro de mi salario. Digo, bueno, esto es lo que es ser funcionario público, no solamente en Chile, yo creo que en el mundo necesitáis funcionarios públicos que se pongan la camiseta y que queremos mejorar, no solamente estar por estar. Entonces fue súper bonito porque recibimos buenas críticas de todos los equipos distintos, no solamente de vivienda, sino que de los otros que también hoy día están tratando de implementar estas políticas, de consultar al usuario en el fondo. Y además también es algo que no solamente debe hacerlo el Estado, todo aquel que diseña, qué tan bien quedó lo que hiciste, cómo lo mejoro, no a lo mejor mejorarlo ahí. Sabemos que nos podemos equivocar. A futuro, si yo quiero seguir haciéndolo, hoy día yo al equipo trato de que analicemos estos casos. Mira, este proyecto lo bueno tuvo el balcón, bueno, veamos tema balcón, pero mira la flexibilidad acá. Y ahí estamos armando hoy día una vivienda mucho más adecuada para la futura solución habitacional. Gracias, Paulina. ¿Alguien quiere aportar o preguntar algo a la arquitecta? Roberto. Sí, yo quisiera si nos pudieras explicar un poco lo de la ley de ductos, me parece muy interesante, solo si pudieras hablarnos un poco de qué, de algo de eso. Sí, mira, en Chile existe la ley de ducto, el proyecto de telecomunicaciones, ¿ya? Es como un proyecto más, es una especialidad más en la vivienda, como sanitario, eléctrico, y está el proyecto de telecomunicaciones que todos los, tienes que dejar el espacio para que pasen todos los cables, un ducto donde pasan todos los cables para poner internet, para poner cable, para que llegue directamente al techo donde va a estar esto y no tengáis que poner, que pasaba mucho en Chile, antenas gigantes para tener internet, ¿ya? Y se modificaban las fachadas, a veces las estructuras. Entonces Chile saca esta ley para poner todos los cables en el fondo que van por un departamento, sea a través de estos ductos, ¿ya? Hoy día no es obligatorio. Ya puede que los proyectos un privado hoy día por temas de rentabilidad no lo va a hacer, te va a salir más caro hacer una especialidad más. Y ahí es donde entró esta conversación dentro del Ministerio del Servicio de los que diseñamos, lo hacemos o no lo hacemos. Yo era de la idea de hacerlo y otros no, y ahí es cuando consultamos y claramente funciona, lo ocupan porque pensaban mucho que a lo mejor no lo iban a ocupar, que cualquiera iba a llegar un instalador y iba a poner, no sé, o un cable igual, o una antena igual y no iban a ocupar lo que estaba ya preestablecido y no fue así. Los lugares que se consideró están siendo utilizados y un porcentaje sobre el 90%. Que te permite no hacer intervenciones, pasar todos los cables de la vivienda por esos puntos. ¿Se entendió? Sí. Sí, claro. Y cuando hablas de la logia es el vestíbulo o es el... Ah, no, con la logia. La logia es el espacio que tiene que ser ventilado, donde tiene que estar la lavadora, tiene que haber debe estar el calefón, no sé si calefón, también se llama calefón, ¿no? Ahí en México. ¿El Ay, calentador? Equipo de aire acondicionado. el calefón es el aparato que calienta el agua, Sí, el calentador. Ah, el el calentador. calentador. Caldera, digamos, también. Sí, es como Caldera. un aparato Muy que tiene bien. que tener ventilación, entonces se ubica en la logia, el tendedero, es como el espacio, como la bodega de la vivienda que tiene que tener El esta patio de característica, lavado. el Cuarto de patio, servicio. el cuarto El servicio, servicio. claro, el cuarto servicio. El tema es que este cuarto servicio tiene una dimensión muy pequeña, la gente casi que lo elimina, y ahí nace otro problema, que es un problema que también lo analizamos y lo comentábamos con compañeros, que la gente cierra las logias y pierde las garantías de sellos verdes, por ejemplo, de ventilación, porque no saben, la elimina, eso no me sirve, la junto con la cocina, pero estáis perdiendo temas de ventilación importantes y de garantías de la vivienda. Entonces ahí es un tema que tiene que dar una vuelta, en este caso el Estado de Chile, del diseño de cómo hacemos mejores y más adecuadas estas logias. O si evolucionamos a hacer full electric, por ejemplo, las viviendas. ¿Ya? También ese es otro punto. Nosotros hemos trabajado temas, proyectos que son la próxima etapa.
de evaluar los proyectos que estamos entregando con adaptaciones para niños con TEA. En Chile estamos haciendo viviendas adaptadas para neurodivergencia en temas de revestimiento, de darle mucho más, que no sean un poco más aisladas, etcétera. Y eso se viene como el otro análisis que queremos hacer, qué tanto funcionaron y varios temas más. Gracias. Gracias, Pau. ¿Alguien más? Bueno, me gustó mucho la presentación, pero me gustó mucho también el trabajo que haces, en el contexto que lo haces. Eh, Creo que es un trabajo súper interesante y una dedicación muy, muy atrapante. Y lo que más me parece como para destacar por mi formación, y entiendo que la tuya también, es cómo toda esta búsqueda de información o de datos a través de métodos que quizás no tienen tanto que ver con la arquitectura, eh, tienen una traducción y vos hiciste el esfuerzo de hacer una traducción arquitectónica. Digamos, si alguien dice que hay un lugar que no le gusta, eh, transformar eso en que ese lugar o es chico o está mal relacionado con los otros ambientes o no tiene la posibilidad de integrarse, esa traducción arquitectónica me parece que es re valiosa y hoy justo también hablábamos un poco de eso, ¿no? La importancia de la arquitectura al momento de darle forma, materialización a la política, ¿no? A las relaciones, a las cosas menos tangibles. Así que me pareció muy, muy interesante y ojalá se convierta en parte de tu trabajo oficial, en el sentido de sea parte de la política de vivienda, digamos, la interpretación post-ocupacional. Por otro lado, desde acá, desde Argentina, las cosas que narraste me parecen muy difíciles de no las tenemos nosotros, alguien que pueda estar en la administración pública trabajando constantemente y sostenidamente para que las cosas evolucionen tantos años. Aquí es muy difícil, está todo más relacionado con la política partidaria, la técnica o los técnicos no están tan respetados por ahora y menos en este momento como debería y me parece que eso es, nada es casual, digamos, ¿no? Así que bueno, ese comentario y muy interesante nos deja pensando. Muchas gracias, Pablo. Sí. Igual esto es algo así de la política chilena, que igual yo me reía con mi equipo cuando hacíamos esto, porque hubo un plan de emergencia habitacional en Chile donde se tenían que entregar 291.000 viviendas porque era el déficit habitacional. Y yo aporto muy poco a eso, ya pues, como Servio Metropolitano, como proyectos más críticos. em, y como que, claro, pues no es algo que esté tan a la vista, pero por lo mismo donde tenemos que hacer los cambios. Y permitir hoy día poder haberlo hecho y que me hayan escuchado y que el ministro en su momento, el ministro anterior fue a ver la presentación y lo consideraron también como una meta a nivel país para otras regiones para que puedan aplicarlo. Yo me doy por pagada con esta pega, que además obviamente partió en el equipo, pero después se trasladó al ministerio con los otros dos equipos, que es el Centro Estudio, que también es un equipo interesante que hace estudios justamente, y con el equipo Condominio, y ahí ya fue más potente. Y va a continuar, ahora se viene una nueva etapa, seguimos trabajando en eso, esperemos que se continúe, también hubo un cambio de gobierno acá en Chile, así que tenemos que esperar que continuemos, que se continúen estas ideas, porque yo creo que hacen bien al país y hacen bien también a la política pública. Gracias, Muchas gracias. Pau. Gracias. ¿Alguien más? Yo quisiera consultar si los estudios están disponibles para el acceso al público, porque si es así me gustaría profundizar un poco más en los detalles del estudio también. Voy a consultar si el de último, que es el más completo, porque se aborda como los tres, que claro, cada uno iba tomando cosas del anterior, ya lo publicaron, ya, porque ese es del centro de estudio del ministerio, así que si no está ahí, yo creo que a lo mejor está, si te metes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo Chile y buscas el centro de estudio, puede que esté el informe definitivo del último estudio. Muchas De ahí lo gracias. que tengo son las presentaciones, tengo información, pero no tengo el estudio como el institucional.
¿Alguien más? Bueno, Paulina, la verdad, te felicito mucho. Ah, yo ya había asistido a una presentación, digamos, hace unos cuantos años donde platicabas, ¿no? Sobre lo que el Serviu, pues, estaba haciendo y hoy, pues, viéndolo como hacia atrás, ¿no? Por su ocupación, sí, pues me doy cuenta que realmente no cabe duda, pues, de que aparte de la gran cantidad de proyectos, pues, que hicieron, hay como este compromiso realmente social de poder realmente hacer cosas de calidad no solo y simplemente desde el punto de vista de la realización material del edificio, sino realmente pues del cuidar, ¿no? Que a partir pues de esos estudios sociales, a partir de una buena arquitectura, se pueda incluso luego potencializar, modificar, ¿no? La política pública y extenderla pues a lo que es el territorio nacional. Entonces, ojalá esos resultados se tomen muy seriamente, ¿no? En cuenta para poderlos extender, ¿no? De la mayor forma posible. Muchísimas gracias por tu participación. Sí, y la importancia también a nivel mundial, yo creo que usted, del rol del arquitecto, de no diseñar desde un escritorio, del hacer trabajo campo, de consultar, preguntar, creo que es súper necesario e importante. Así que eso, muchas gracias, Graciano. Siempre para mí es un placer poder colaborar con ustedes. El tema de la vivienda es algo que me apasiona, lo encuentro un tremendo eh, tema profesional, así que muchas gracias. Estamos construyendo ciudad y estamos construyendo sociedad. Por lo tanto, pues ojalá se repitan esas ocasiones de encuentro y ojalá pues que sigan esos proyectos tan exitosos y interesantes. Muchas gracias, Graciano. Ahí si tengo más cosas nuevas te cuento. Una nueva conferencia. Te Se volveremos a invitar. pasaron. Te volveremos a Muchísimas invitar. gracias. Gracias a ti, Pau. Que estés muy bien. Chao, chao. Mil Luego. Hasta gracias. luego, gracias.